video hablaremos sobre la vida y obra de Fibonacci. A lo largo de todo este video daremos un recorrido tanto por la vida de Fibonacci como por el Renacimiento, haciendo hincapié en los matemáticos importantes de esta época. Por lo tanto, aquí y ahora nos preguntaremos en este momento: ¿quién fue Fibonacci? Leonardo Fibonacci, también conocido como Leonardo Pisano, nació en Italia en 1170 en la ciudad de Pisa. Su padre, de nombre Guglielmo Bonaccio, trabajaba al norte de África como comerciante en un puerto. Al ser Leonardo hijo de Guglielmo, se ganó el apodo de Fibonacci, que quiere decir hijo de Bonacci. Al comenzar sus estudios, gracias al trabajo de su padre, Leonardo aprendió sobre los sistemas matemáticos y de numeración de los países que visitaron. Sus principales educadores estaban situados en Arabia y fueron quienes le enseñaron sobre la matemática griega, que a su vez fue heredada a ellos por los indios. Cerca del año 1200, Fibonacci volvió a Pisa y escribió varios textos que fueron importantes en el despertar de las antiguas habilidades matemáticas, a la vez que realizó contribuciones propias muy significativas. Su más grande logro, o al menos el que se le atribuye, es haber implementado los números arábigos en Europa, donde en ese tiempo prevalecían los números romanos. Fibonacci detectó que existían grandes problemas al trabajar con la numeración romana, cosa que no pasaba con los números arábigos, que, a diferencia de los romanos, tenían la existencia de un número para representar el vacío, ese número que hoy conocemos como el cero. Fue así que en 1202 publicó su tan renombrado libro Liber Abaci, que por su traducción a nuestro idioma significa libro del ábaco. Este libro está basado en aritmética y álgebra que él mismo había acumulado durante todos sus viajes. El Dr. Juan Savia también acompaña nuestros argumentos, haciendo una breve explicación del contenido del Liber Abaci. Las cuentas en esa época, los números que se usaban eran los números romanos. Los números romanos son muy poco fáciles para manejar cuando uno quiere hacer cuentas. De hecho, en algunas universidades se enseñaban a hacer divisiones con números romanos, porque no era la división que a uno le enseñaba en tercer grado. Entonces escribió un libro que se llama el Liber Abaci, que es el libro del cálculo. Casualmente no es el libro del ábaco, porque lo que él hacía estaba en contra del ábaco, porque no quería que uno hiciese cuentas con el ábaco, sino con la posición decimal, ¿no? Y entonces explicaba cómo este sistema de numeración era mucho más fácil para hacer cuentas. Entonces, entre todo eso ponía ejemplos, hacía cuentas, decía cómo eran las operaciones y ponía ejemplos de la matemática. Posteriormente, publicó en 1220 Practica Geometriae y, 5 años después, Flos y Liber Quadratorum. 3 años más tarde, publicó una versión ampliada y reelaborada del Liber Abaci, aunque esta última no fue muy apreciada en su época debido a la complejidad algebraica y aritmética que traía aparejada. Se desconocen los detalles exactos de su muerte, aunque se estima que falleció en la primera mitad del siglo XX, más precisamente entre 1240 y 1250. Hemos hecho un breve repaso por la vida de Fibonacci. Sus escritos fueron publicados en el siglo XIII, pero no fue sino hasta el siglo XVII, en el Renacimiento, donde cobraron mayor importancia. Vamos a echar un vistazo a eso. El principio del fin de los números romanos empezó en las costas del norte de África. Los comerciantes musulmanes adoptaron rápidamente el uso de 1, 0 y compañía en sus negocios y actividades. Para finales del siglo XII, los números indios eran ya de uso común.
Y fue en el ajetreado puerto de Bellaya donde un joven, hijo de un diplomático italiano con base en Argel, vio por primera vez su asombrosa actuación. Cuando llegué a introducirme en el arte de los 9 símbolos de los indios, su conocimiento me satisfizo más que cualquier otra cosa en el mundo, y llegué a comprenderlo bien. Aquel joven era conocido como Fibonacci y quedó tan prendado de los números indios que cuando creció decidió llevárselos con él a casa. En 1202, Fibonacci escribió un libro sobre el cálculo llamado, el libro del cálculo. Hoy está considerado como uno de los grandes matemáticos de todos los tiempos, y su libro constituyó un auténtico escaparate para los números indios. Pero Fibonacci no era solo un teórico en su torre de marfil. Parte de su libro de cálculo estaba destinada especialmente a los comerciantes, a los que les mostraba lo útiles que podían ser los números indios para calcular sus beneficios. Tal vez piensen que no era especialmente rompedor, pero esta era la época en la que el capitalismo empezaba a salir a la luz en Europa, y el libro de Fibonacci se convirtió en lectura obligada. Hasta ahora hemos hablado de los aportes de ciertos matemáticos en el Renacimiento, pero nos preguntaremos en este momento sobre un conocido, Niccolò Fontana, mejormente llamado como Tartaglia. Pero, ¿quién fue Niccolò Fontana Tartaglia? Niccolò Fontana había nacido en Brescia, Italia. Esta ciudad fue tomada por los franceses en el 1512 y la mayor parte de sus habitantes fueron masacrados. A Tartaglia le rajó la mandíbula un soldado con la espada, y así fue como adquirió su apodo, que quiere decir el tartamudo. Fue profesor en Verona y Venecia, y se hizo famoso por su victoria sobre Fiore. Publicó un libro sobre balística en 1537, en el cual postulaba correctamente que todo proyectil tiene un alcance máximo cuando se dispara con un ángulo de 45 grados, pero no dio la demostración de tal hecho. También escribió un libro sobre teoría de números, en el que pueden encontrarse entretenidos rompecabezas, como por ejemplo el siguiente: 3 matrimonios en los cuales los maridos son extremadamente celosos quieren cruzar un río en una barca en la que caben solo 2 personas como máximo. Determinen cómo debe planificarse el cruce si no puede dejarse a ninguna mujer en compañía de un hombre a menos que esté su marido presente. Los últimos momentos de vida de Tartaglia fueron muy amargos, porque tuvo una pelea con un rival matemático llamado Girolamo Cardano. Vamos a ver ahora de quién estamos hablando. ¿Quién fue Girolamo Cardano? Cardano era un famoso físico milanés. Aplicó sus conocimientos matemáticos a la mecánica, a la astrología y a los juegos de azar. De hecho, podría ser considerado el descubridor de la teoría de la probabilidad. El primogénito de Cardano fue ajusticiado por haber envenenado a su esposa, y el propio Cardano fue encarcelado en 1570 acusado de hereje al haber publicado un horóscopo de Jesucristo. Se consideraba herejía por deducirse que Dios dependía de las estrellas, pero se le liberó tras retractarse. Mediante la astrología predijo el día de su muerte, y éste se sintió obligado a suicidarse para que su predicción fuera cierta. Cardano había intentado convencer a Tartaglia para que le contara su método secreto para resolver ecuaciones cúbicas. Tartaglia accedió con la única condición de que Cardano nunca lo revelara. No obstante, pocos años más tarde, Cardano se enteró del trabajo anterior de Ferro y decidió publicar el método secreto en su Ars Magna 1545.
Tartaglia se molestó por el hecho de que Cardano hubiera roto su promesa de guardar el secreto, ya que a partir de ese momento Tartaglia no tendría una ventaja en los concursos matemáticos. Terriblemente enfadado, Tartaglia retó a Cardano a una competición, pero este último no se presentó, aunque fue representado en su lugar por su alumno Ferrari. Parece ser que Ferrari lo hizo mejor que Tartaglia, el cual perdió tanto su prestigio como su bolsa. El Ars Magna de Cardano era el mejor libro de álgebra escrito hasta la fecha. Todavía utilizaba la geometría para demostrar la identidad algebraica, y rehuía de la utilización de números negativos, lo cual puede apreciarse a la hora de dar por separado las siguientes ecuaciones. El libro Ars Magna, Arte Analítico, presenta una explicación completa de la ecuación cúbica, incluyendo el tratamiento de números imaginarios. Este hallazgo llevó a los matemáticos a interesarse por los números complejos y estimuló la búsqueda de soluciones similares para ecuaciones de quinto grado y superior. Fue esta búsqueda la que a su vez generó los primeros trabajos sobre la teoría de grupos a finales del siglo XVIII y la teoría de ecuaciones del matemático Frances Évariste Gabis a principios de XIX. Hemos dado el recorrido por los autores de la época. Ahora, con la ayuda de Adrián Paenza, explicaremos por qué Fibonacci se volvió un elemento importante dentro del Renacimiento, a la vez que explicaremos la sucesión de Fibonacci y la relación con el número áureo. El problema de conejos planteado por Fibonacci comienza con la siguiente interrogante: ¿cuántas parejas de conejos tendremos a fin de año si comenzamos con una pareja que produce cada mes otra pareja que procrea a su vez a los 2 meses de vida? En este gráfico podemos ver cómo los conejos van aumentando en cantidad de parejas a medida que van pasando los meses, dejando como resultado la secuencia que se conoce mundialmente como secuencia de Fibonacci. Si uno mira la sucesión de Fibonacci, se hace evidente que los números se van haciendo cada vez más grandes. ¿Cómo se puede hacer para saber cuánto creció cada número en relación con el anterior? Lo que hay que hacer es una simple cuenta de dividir. Por ejemplo, para determinar el crecimiento en el paso del 5 al 8, divido 8 por 5, lo cual me da 1,6. Lo llamativo es que en cada paso de la secuencia los resultados van a ser siempre diferentes, pero a medida que uno va avanzando con las divisiones en la sucesión de Fibonacci, los resultados de esas divisiones se van pareciendo más y más entre ellos, y cada vez se van agregando más decimales hasta acercarse a este número que parece interminable y que de hecho lo es. Porque como la sucesión de Fibonacci es infinita, las divisiones que se pueden hacer en esa sucesión también son infinitas. Y a esta cifra se la conoce como número de oro, o número áureo, o proporción dorada, y se simboliza con una letra griega, la phi. En matemática hay 3 números que son vitales. Uno es el número pi, otro es el número e y otro es el número phi. Los 3 tienen la particularidad que tienen un desarrollo decimal infinito, no periódico. Los 3 son irracionales. Lo curioso es que el número pi es el más famoso de todos, esto es obvio, es el que relaciona la longitud de una circunferencia con el radio de la circunferencia. El número e tiene mucha menos prensa, sin embargo, es el que permite hacer el cálculo de intereses, es el que permite, por ejemplo, medir la gravedad de un terremoto en la escala de Richter, es el que cuando uno habla de crecimiento exponencial está involucrado el número e, cuando uno habla del decaimiento exponencial, por ejemplo, de una sustancia radioactiva, está usando el número e, y además está el número phi. Y el número phi, aunque uno no lo advierta, también es un número vital. ¿Y saben por qué? Porque está en todos lados. Suponga usted que tiene que dividir una línea en 2 partes. Tiene que ser de distinto tamaño. Por supuesto, hay infinitas maneras, pero solo una en la que la relación entre el segmento mayor y el segmento original
es la misma que la del segmento mayor y el menor. Esta relación solo se da si las medidas responden a la proporción áurea. Si usted armara un rectángulo con los segmentos mayor y menor de esta proporción, tendría un rectángulo que se llama en proporción áurea, que es estéticamente agradable y armonioso de acuerdo con estas proporciones. Ahora bien, ¿cómo se obtiene un rectángulo así? Lo que uno tiene que hacer es tomar dos cuadrados perfectos, es decir, con sus 4 lados iguales, y ponerlos uno al lado del otro. La suma de los lados le va a dar como resultado uno de los lados de un cuadrado mayor, también perfecto, que comienza a armarse pegado a los primeros. La figura que forman los 3 cuadrados juntos es un rectángulo que responde a la proporción áurea. Sumados los lados del cuadrado 1 y 2, le va a dar uno de los lados de un nuevo cuadrado perfecto, el 3. Y el rectángulo que se forma entre los dos cuadrados 1, el 2 y el 3, formarán otro rectángulo de proporción áurea. Lo mismo si sigue formando cada vez más cuadrados. A esta altura, quizá usted ya haya notado que la longitud de los lados de esos cuadrados responden a los queridos números de la sucesión de Fibonacci. Y una última curiosidad que se puede rescatar de estos rectángulos. Si se comienza por el centro y se va trazando un cuarto de circunferencia acorde a cada cuadrado dentro de él, se va formando una espiral. Pero no es una espiral cualquiera. Es una espiral que se repite en muchas de las formas que existen en la naturaleza. Y sí, como usted escucha, en la naturaleza. De hecho, nosotros los humanos tenemos en la oreja una espiral. Y justamente la espiral tiene la relación con la razón dorada. Y por otro lado, les voy a hacer pensar que hagan lo siguiente. Supóngase que uno quiere medir la altura suya. Usted en cualquier parte que esté, mida la altura y le va a dar un número. Y ahora calcule la distancia que hay entre el ombligo y el piso. Eso le va a dar otro número. Si usted divide el de la altura con respecto a lo que le da entre el ombligo y el piso, eso da aproximadamente el número phi. Otra manera, si usted estira un brazo, por ejemplo, y mide la distancia que hay desde el hombro hasta la punta de los dedos, desde acá hasta la punta de los dedos, y después desde el codo hasta la punta de los dedos, y divide este número por este número, va a dar también el número phi. Si usted por otro lado, aproximadamente, claro está, si usted divide la distancia que hay entre el codo y la punta de los dedos, y por otro lado, desde donde empieza la mano hasta la punta de los dedos, va a tener otros 2 números. Esos 2 números, si usted divide el más grande por el más chico, también le va a dar el número phi. Si ustedes miden la distancia que hay entre la cadera y el piso, y después desde la rodilla hasta el piso, ese cociente, la división de uno por otro, también da el número phi. Entonces, la ubicuidad del número phi es increíble. Parece como que estuviera en todas partes. A tal punto esto pasa que en épocas antiguas, hace muchísimos años, se pensaba que era un número que había sido predeterminado por el Creador universal. Cuando uno mira la distribución de las semillas de un girasol, uno tiene la impresión de ver 2 espirales, una que está a favor de las agujas del reloj y la otra en contra. Esta disposición es la mejor para aprovechar al máximo el espacio disponible. Lo más común es encontrar 34 espirales en un sentido y 55 en el otro. Pero se han encontrado y documentado casos con más espirales, 89 y 55, 144 y 89, e incluso 233 y 144. Estos no solo son números de nuestra sucesión favorita, sino que además se trata de números consecutivos de la sucesión de Fibonacci. Hay razones estéticas para usar phi en el arte. En realidad hasta los egipcios lo usaron en el momento que construían o construyeron las pirámides. Pero quienes más explotaron y maximizaron la capacidad que tiene el número phi en el arte fueron los griegos. Un ejemplo de proporción áurea en el arte es el Partenón griego. Fíjese en el rectángulo que se forma bordeando esta estructura. Si uno divide su lado mayor por su lado menor, nos da phi. En el rostro de la Mona Lisa, Leonardo da Vinci tampoco omitió esta virtuosa proporción. En el cuadro de Dalí, La Última Cena,
la proporción del lienzo es 1,6. Las puertas de las casas, algunos libros y revistas, los paquetes de cigarrillos, los naipes y, como no podía ser de otra manera, las tarjetas de crédito están diseñados para obtener una belleza estética con base matemática. Todos ellos son rectángulos áureos. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido sobre la vida y obra de Fibonacci. Esto ha sido todo por ahora. Suscríbanse, denle un me gusta y bueno, por supuesto nos veremos en el coloquio.